Díaz de León Cruz. Todo el mundo hemos leído su obra, hemos tomado una clase, una plática, licenciatura en posgrado. Entonces, pues les agradecemos a todos los que están aquí presentes, casa llena, y también me reportan ahorita que ya estamos teniendo 300 personas para empezar en línea. Entonces, el tema del día de hoy, la tendencia regresiva en el derecho constitucional mexicano y el proceso de amparo. Nos va a hacer el favor en forma muy breve de leer el currículum, por el tiempo, la doctora Ivette Negrete. Por favor, doctora. Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. El doctor José Díaz de León Cruz es un jurista experto en amparo en penal que ha ejercido como juez y es reconocido por su trayectoria académica y profesional. Ha impartido clases en instituciones como la UDLAP, Jerkins Graduate School. Ha participado en múltiples foros y programas en materias de derecho penal. Ha escrito y coeditado diversas obras, incluyendo libros sobre derecho penal, amparo y temas de actualidad jurídica. Ha participado en la publicación de libros colectivos sobre derechos humanos. Le doy la más cordial bienvenida y le cedo el uso de la voz. Les pido un fuerte aplauso para el doctor José Díaz de León. Muchas gracias. Vamos a dar inicio a la conferencia. Gracias, doctor, por aceptar la invitación. Iniciamos. Muchas gracias. Pues muy buenas tardes a todos. Es un honor estar aquí con ustedes. Bien, en primer lugar, deseo agradecer al Instituto de Estudios Judiciales de este Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y a su director, al doctor y mi amigo, el doctor Ricardo Meca Galán, así como a la Consolidación Internacional de Abogados CCC y a su director, mi amiga, la doctora Ivette Negrete García, por el honor de estar aquí con ustedes el día de hoy. Sobre todo, les agradezco su entusiasta participación, damas y caballeros que nos acompañan aquí de manera presencial, ya que lo hacen en línea a través de las redes del propio instituto. Gracias por su entusiasta participación. Bien, el día de hoy me han pedido que desarrolle con ustedes brevemente un tema muy interesante, pero también muy complejo a la vez, denominado la tendencia regresiva en el derecho constitucional mexicano y en el proceso de amparo. Desde luego, para iniciar, habrá que establecer o sentar las bases en torno a qué entendemos por el principio de progresividad. Partamos de una premisa. Merced de la reforma constitucional del año 2011, donde decimos que se constitucionaliza a rango constitucional la doctrina de los derechos humanos, en el orden jurídico mexicano se destierra de una vez por todas esa tendencia decimonónica y juspositivista de las otroras garantías individuales, a fin de abrazar abiertamente los derechos humanos y su doctrina. Gracias a esta trascendental reforma, desde luego que llegan al sistema jurídico mexicano muchas instituciones y muchas reformas de gran calado, entre las cuales puedo mencionar las siguientes. Primero, se establece en el sistema jurídico mexicano a la dignidad de la persona como el eje rector de todas las instituciones. La persona es titular de los derechos humanos y de las garantías constitucionales de protección. Por ende, todas las instituciones están destinadas a proteger precisamente a la persona. Segundo, se hace una implementación por primera vez a rango constitucional de un sistema de doble fuente. ¿Qué significa esto? Que todo el sistema jurídico mexicano va a emanar ya no solamente de la Constitución, sino también de aquellos tratados internacionales suscritos y ratificados por el Estado mexicano. Como tercer punto a destacar, hay una diferencia importante entre lo que es un derecho humano y una garantía constitucional o una garantía de protección. Ya no más como otrora, garantías individuales, que era un concepto que generaba contradicción endémica en la propia Constitución. Ahora hay una clara separación entre lo que es un derecho humano y lo que son los mecanismos procesales idóneos para su defensa en cada caso concreto. Desde luego también tenemos la incorporación de verbos rectores en materia de derechos humanos que abarcan todas las materias, tales como los deberes de prevenir, respetar, proteger o garantizar los derechos humanos, o también los denominados principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y
progresividad. Este último concepto, este último tema es el que nos trae el día de hoy para poder platicar en torno a qué entendemos por progresividad y qué impacto o qué influencia tiene en el sistema jurídico mexicano vigente, en el ámbito constitucional y en el ámbito del proceso constitucional de amparo. Iniciemos definiendo qué entendemos por progresividad. Bien, ¿cómo podemos definir lisa y llanamente al principio de progresividad? Puede entenderse como una obligación. Es lo primero que tenemos que entender. Una obligación a cargo de todas las autoridades del Estado mexicano en el sentido de ampliar gradualmente, sistemáticamente, el alcance, la protección, la esfera jurídica de todos los derechos humanos hasta lograr su plena efectividad, bajo dos tamices: respeto a las circunstancias fácticas y respeto a las circunstancias jurídicas. Dicho en otras palabras, la progresividad, en un aspecto analógico, si me lo permiten, es la levadura de los derechos humanos. A quien le guste la cocina sabrá que pues a la masa se le pone levadura para efecto de lograr que ésta se infle, se esponje, se amplifique. La progresividad, la progresión de los derechos humanos es la levadura, precisamente, que permite que un derecho humano incorporado al sistema jurídico mexicano gradualmente, sistemáticamente, acorde a las circunstancias de cada caso concreto, pueda ser motivo de una amplificación, una magnificación, una expansión. Por lo tanto, la progresividad podemos entenderla bajo dos conceptos muy importantes: gradualidad y progreso. Eso significa el principio de progresividad. Esa es su aplicación prima facie: gradualidad y progreso. Gradualidad se refiere generalmente a que la efectividad de los derechos humanos no se logra de manera inmediata. No porque el legislador constituyente o el legislador secundario ordenen la ley la protección a un derecho humano, de manera mágica o ipso facto vamos a lograr su plena tutela. Requiere de la implementación de un proceso, de mecanismos que de manera gradual, paulatina, sistemática, estableciendo metas a corto, medio y largo plazo, logremos alcanzar una plena efectividad en la protección de ese derecho humano. Esto es gradualidad, sistematización, metas, planes y lograr poco a poco una máxima protección de un derecho humano. Mientras que la parte del progreso hace referencia como una premisa fáctica de que todos los derechos humanos deben tender siempre a su mejora en la protección, en el diseño legislativo y desde luego en las políticas del Estado mexicano. Por lo tanto, el principio de progresividad exige, es una obligación a cargo de todas las autoridades del Estado mexicano, sin distinción de fuero, ya sean federales, estatales o municipales, y sin distinción de funciones legislativa, ejecutiva o judicial, en aras de amplificar gradual y progresivamente el goce, el disfrute, pero lo más importante, la tutela de los derechos humanos en cada caso concreto. Esto, queridos amigos, grosso modo podemos entender al principio de progresividad. Pasemos ahora a un segundo punto interesante. ¿Cuáles son las exigencias positivas y negativas en el principio de progresividad? Me voy a explicar. Acorde con la hermenéutica jurídica realizada tanto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en otra integración, no la actual, así como por los tribunales de la Federación, es posible diseccionar este principio de progresividad en dos grandes polos, dos grandes universos: el principio de progresividad positivo y el principio de progresividad negativo. Es lo que la doctrina llama, repito, las dos exigencias constitucionales en la progresividad: exigencia positiva y exigencia negativa. El primer sentido o la primera exigencia, la positiva, implica que, uno, el legislador debe, al momento de crear sus normas generales, siempre tener en mente la amplificación de la tutela
de los derechos humanos en favor de las personas. Y 2, que el aplicador de la norma, o sea, todos y cada uno de nosotros, en las diversas trincheras que nos desempeñemos, del juzgador, del académico, del litigante, del Ministerio Público, en fin, tenemos la obligación de interpretar y solicitar la aplicación de las normas de la forma más plausible y con el espectro jurídico más amplio. Esto es el principio de progresividad positivo, al cual definimos hace unos instantes. Solamente que se implica hay una obligación para el creador de la norma y para el aplicador de la norma. Sin embargo, hay una vertiente negativa de la que poco se habla y en la que nos convoca el día de hoy a esta pequeña charla. La vertiente negativa del principio de progresividad. ¿Qué significa esto? Significa que en principio debemos nosotros entender pues que ningún derecho humano es absoluto, salvo algunas excepciones. El principio de progresividad tampoco es absoluto. Ergo, admite bajo ciertas justificaciones que el legislador pueda disminuir, pueda afectar ese espectro jurídico de la norma que ha creado. Dicho en otras palabras, hay una válida permisión constitucional de que el legislador, siempre y cuando justifique razonadamente, pueda limitar, pueda restringir o pueda afectar un derecho humano reconocido en el sistema jurídico mexicano. Dicho en otras palabras, este ámbito negativo de la no regresividad, si bien es cierto, establece que los derechos humanos doble fuente de la Constitución y los tratados deben siempre aplicarse de la manera más amplia, más benéfica, más protectora, en algunos supuestos, repito, justificados legal y objetivamente, se pueden disminuir este espectro de protección. Ejemplos, hay muchos. Pongamos algunos de la vida cotidiana. Por ejemplo, ¿en qué forma puedo yo limitar o restringir algún derecho humano? Donde nos encontramos podemos establecer que algunos tribunales dictan medidas de protección que restringen a una persona acercarse a su familia, disponer de algún bien. En materia de amparo, por ejemplo, recordemos que en el amparo directo, antes de 2013, el plazo para presentar la demanda de amparo era el plazo del no plazo. Podemos presentarlo cuando nosotros quisiéramos, 5, 10, 15, 20 años después. Hoy en día ya no. Se reforma la ley de amparo y ahora se establece un plazo de únicamente hasta 8 años. Como pueden darse cuenta, la ley está plagada de excepciones, restricciones, prisiones preventivas, cateos, arraigos, intervenciones, destituciones, multas. Pero este tipo de actos legislativos que afectan o restringen derechos humanos, si bien es cierto hay una permisión de la propia Constitución, artículo 1, párrafo 1, última línea, cuando nos dice únicamente podrán suspenderse o limitarse bajo las condiciones que esta Constitución establezca, a la luz del artículo 1 constitucional debemos cumplir con una exigencia, con una carga, y esta es la justificación racional que haga el legislador en cada caso concreto. ¿Y por qué es importante esta justificación? Porque cuando nosotros queramos combatir en controles concentrados o en controles difusos estas limitaciones a derechos humanos, ¿cuál va a ser nuestro primer concepto de violación? Nuestro primer punto de análisis. ¿Cuál fue la justificación que dio el legislador en aras de restringir este derecho humano? Y una vez que conozcamos la teleología del legislador, podemos fácilmente deducir en su aplicación o en su interpretación de esta norma en dónde está la falencia, en dónde está el agravio que se nos está generando. Esto es el principio de regresividad, la excepción al principio de progresividad. En suma, regla general, progresividad. Excepción es la regresión, siempre y cuando se encuentre justificada. Dicho en otras palabras, regla general,
todo derecho humano que conforme el sistema jurídico mexicano debe ser siempre gradual y sistemáticamente amplificado, y solo por excepción, bajo determinados supuestos jurídicamente acreditables, objetivos y sustentables, puede ¿qué cosa? Limitarse o acotarse ese derecho humano en forma de restricción. Los invito a consultar dos importantes precedentes de la Suprema Corte de Justicia, repito, en otra integración, que les van a ayudar a entender estos conceptos de progresión y de regresión, los cuales son los siguientes, anótenlos. Son los amparos en revisión 750 del 2015 y el amparo en revisión 306 del año 2016, ambos de la tristemente extinta primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahí van a encontrar la premisa básica que estableció la Corte, la cual se resume en las siguientes palabras. Pero antes repito, amparo en revisión 750-2015 y 306 del año 2016, ambos de la primera sala. ¿Cuál es la tesis básica que nuestro alto tribunal en otra integración establece? Es muy simple. Todas las autoridades del Estado mexicano tienen las obligaciones de garantizar, proteger, proveer y respetar los derechos humanos, con énfasis prioritario en la plena efectividad y en la plena tutela de los derechos humanos. Por ende, solo de manera excepcional, dice la Corte, si se decide adoptar una medida aparentemente regresiva, esto es que disminuya ese efecto jurídico, todas las autoridades, dice el alto tribunal, tienen la obligación de justificar dichas acciones y además la carga probatoria de demostrarlo. Un deber o una carga para todas las autoridades. Argumentar y justificar por qué vas a reducir, por qué vas a afectar, por qué vas a limitar un derecho humano. Amparos en revisión 750-2015 y 306-2016. Por lo tanto, concluimos. La regla general es la progresión, la excepción es la regresividad. Y agreguen, por favor, una última característica. Cualquier disposición que se estime regresiva, limitativa de derechos humanos en el sistema jurídico mexicano tiene una carga procesal para los órganos jurisdiccionales. Ahí les hablan, Una carga adicional para los órganos jurisdiccionales. ¿Cuál es esta carga? Realizar un escrutinio, dice la Suprema Corte, severo. Escrutinio, análisis, revisión, desde la óptica del derecho constitucional, con un nivel de intensidad severo. Dicho en otras palabras, corresponde al Poder Judicial, sea federal o sea local, ser el último garante, la última defensa, el último bastión de la constitucionalidad y la legalidad para impedir que ninguna reforma, ningún acto del legislador o de alguno de los otros poderes atente en contra de estos derechos humanos. Una vez que hemos explicado, a la luz del derecho constitucional, qué es el principio de progresividad, cuál es su excepción, la regresividad, y las condiciones o cargas que el alto tribunal ha establecido para que una restricción sea válida a la luz del derecho constitucional, pasemos a analizar un tema interesante. A ver, el principio de progresividad rige para cualquier autoridad estatal, sea legislativa, sea ejecutiva o sea judicial. Sin embargo, partamos de una premisa fáctica, de una premisa realista. En los últimos años, y digo 12 meses para acá, principalmente, si quieren, el último lustro, los últimos 5 años, hemos vivido una vorágine de reformas de corte constitucional y legal secundario. Muchas de ellas que se tildan de reformas progresistas, de reformas destinadas a proteger derechos humanos. Pero siempre está la otra cara.
¿Son reformas realmente progresivas o son reformas regresivas? ¿Protegen derechos humanos o limitan derechos humanos? Para poder analizar este tema, tenemos que estudiar una figura importante, denominada principio de configuración legislativa. Dicho en otras palabras, la libertad que tiene el legislador de regular a su entera voluntad cualquier ámbito de la vida social, reitero, en aras de proteger derechos humanos. La pregunta es, ¿qué implica la libertad de configuración legislativa y cómo se relaciona con el principio de progresividad? Vamos a analizar rápidamente este tema. Partamos de una premisa fáctica, una premisa de teoría del Estado y teoría política básica. El Estado, como una organización jurídico, política y social, tiene un telos, tiene una finalidad básica. Desde la teoría rusoniana, que es la base o la creación del Estado moderno, el Estado tiene una finalidad básica. ¿Y esta cuál es? Garantizar a los ciudadanos bienestar y seguridad jurídica. Ese siempre ha sido la finalidad del Estado, de cualquier autoridad, de cualquier gobernante. Desde luego, a través de instrumentos jurídicos válidos, legítimos y adecuados que satisfagan esas pretensiones. Uno de esos instrumentos válidos y adecuados es la creación de normas, la función legislativa, el mal llamado poder legislativo. Como ustedes lo saben, en teoría del Estado no hay tres poderes, hay un solo poder, artículo 49 constitucional, pero que se divide para su ejercicio en tres funciones, no en tres poderes. Así que la función legislativa es una expresión de la soberanía del Estado tendente a garantizar y a salvaguardar ese bienestar y esa seguridad jurídica. Por lo tanto, ¿cuál es la función de un legislador? ¿Cómo podemos resumir la función legislativa? Muy sencillo, yo la resumo en la salvaguarda de la integridad y el bienestar de su población y la gradual evolución de sus condiciones de vida a través de la creación de normas. Dicho en otras palabras, a través de la ley, el legislador, 1, crea una identidad nacional entre toda la sociedad. Fortalece un sistema axiológico en la propia sociedad. Y además, todos los esfuerzos legislativos están direccionados a crear vínculos democráticos entre las instituciones y la sociedad. No vayamos muy lejos. Estos ejemplos de crear vínculos democráticos y valores, hoy más que nunca los encontramos arraigados en el discurso oficial, en la narrativa oficial y seguramente para algunos de ustedes en el aspecto fáctico normativo y para algunos tal vez no. ¿Cuáles son estos valores, estos discursos del legislador? El bienestar, la paz, la seguridad pública, el tratar de conseguir la igualdad o la protección de los derechos humanos. Son discursos, palabras, directrices del Estado mexicano que van moldeando, van dándole forma a nuestro sistema jurídico mexicano. Por tanto, el legislador debe de ser una persona sabia, madura, inteligente, racional, un científico social, juzguen si los tenemos o no, que debe ser un observador social e identificar cuáles son las áreas que requieren fortalecer un valor o una necesidad de la sociedad y a través de su instrumento normativo mejorar, crear o redireccionar las políticas de Estado. ¿Y cómo lo va a hacer? A través de una figura llamada libertad de configuración legislativa. Esto es, la misión del poder legislativo, la función legislativa es, vuelvo a repetir, encarnar una concepción de auténtico Estado de Derecho para que sin intervención, sin limitación, sin influencia externa, el legislador, como órgano colegiado, a través de un debate
debate en diversos sectores de ponderación determinen qué es lo mejor para la sociedad. Por lo tanto, la libertad de configuración legislativa es una alta función de Estado, que implica de igual una alta responsabilidad. Delinear, moldear al Estado mexicano, sus valores, sus intereses, sus objetivos y plasmarlos en ley. Repito, sin intervención, sin injerencias, sin influencias externas, llámese de otros poderes o llámese de algunos factores reales de poder. Sin embargo, a la luz de un moderno constitucionalismo de 10 años para acá a nivel mundial y en México apenas empezamos con este debate, surge una pregunta interesante que les hago a ustedes. El poder legislativo, al ejercer esa libertad de configuración legislativa, sin injerencias, sin límites, sin influencias externas, ¿se convierte entonces en una función de Estado ausente de controles? ¿Ajena de un control? ¿Ajena de cualquier límite? La respuesta es negativa. Aún y cuando el legislador constituyente o el legislador secundario u ordinario tengan la misión, la alta misión de delinear la arquitectura del Estado mexicano, su función no está exenta de límites. ¿Cuál será entonces el límite que tiene el legislador? Anótenlo. El primer y más importante límite son las cláusulas pétreas constitucionales. Y 2, los derechos humanos. ¿Y qué entendemos por cláusulas pétreas? Una figura que sobre todo está en boga en el derecho anglosajón, en las cortes americanas. ¿Qué son las cláusulas pétreas? Pétrea, de la palabra petrus, que significa piedra. Esto es cláusulas de inmutabilidad, cláusulas, disposiciones o valores íncitos en la Constitución que no pueden cambiar, que no pueden modificarse, que no pueden alterarse aún y a voluntad del propio legislador constituyente. Son las bases, los cimientos, los fundamentos del Estado mexicano, como son la democracia, la vitupeleada división de funciones, o bien el respeto y protección de los derechos humanos a través de un principio denominado progresividad. Les dejo una tesis que les puede ayudar en la reflexión de estos temas. Una tesis con número de registro 159.869. Repito, registro digital 159.869. Tesis también de Pleno de la Suprema Corte en anterior integración. Y escuchen el rubro: facultad de configuración legislativa del Congreso de la Unión. No es irrestricta, sino que debe satisfacer una razonabilidad en función de los cargos que regule. Y un segundo criterio, el 2.012.593. 2.012.593, también de Pleno, del Alto Tribunal, también anterior integración. De hecho, todo es anterior integración. Así que mejor omitamos ya ese comentario. Cuando sea a la Corte, será a la Corte que teníamos, ¿de acuerdo? Sin denostar a la que tenemos, démosle oportunidad a ver sus criterios, ¿de acuerdo? Como dirán, esa curva de aprendizaje, ¿no? Vamos a dar oportunidad. Todos somos juristas, somos hombres de Estado, entonces es lo que tenemos hoy en día y pues tenemos que coadyuvar, aunque no estemos de acuerdo con esa postura al 100%. Bien, la tesis de rubro, bueno, de número 2.012.593, de rubro, libertad de configuración legislativa de los congresos estatales. Está limitada por los mandatos constitucionales, entiéndese cláusulas pétreas, y los derechos humanos. ¿De acuerdo? Recomiendo mucho la lectura de estas dos tesis, pero más que de las tesis, por favor, como le digo a mis alumnos de posgrado, que doctor, que seguramente lo haces también tú, doctora, no lean las tesis, lean por favor las ejecutorias. Ahí es donde está el conocimiento, la savia, la esencia argumentativa
y conclusiva. La tesis, bueno, nos puede servir para una referencia rápida, absorber conocimiento rápido, pero la savia, los nutrientes, la esencia está en la ejecutoria. Lean, por favor, la ejecutoria. Bien, así las cosas, tenemos nosotros que partir entonces de una premisa. Aun y cuando sea mucha libertad de configuración legislativa, esta siempre estará arreglada por los principios de progresividad y los principios de no regresión. Así que aun y cuando sea legislador constituyente o legislador secundario federal o estatal, no puede soslayar, 1, ni las cláusulas pétreas, y 2, ni tampoco los derechos humanos, dentro de los cuales destaca el principio de progresividad. ¿Quedó claro esto? Bien. Una vez que hemos nosotros ya establecido las bases teóricas en torno a los derechos humanos, sus principios, la progresividad, la no regresión, la excepción a la no regresión, su escrutinio constitucional severo y cómo aplica a la función legislativa, que podemos seguir hablando, pero por razón de tiempo, desde luego debo concretarme al tiempo que amablemente me han concedido, pues entro ahora al tema de analizar si esta tendencia de progresividad o de regresión es la que se encuentra vigente en los últimos productos legislativos. Dicho en otras palabras, vamos a analizar los últimos gritos de la moda de la autoridad legislativa en el poder en los últimos 12 meses, solamente los últimos 12 meses, no me irá más por razones de tiempo, y ustedes y yo vamos a analizar si la tendencia es regresiva o la tendencia es progresiva. Y al finalizar, haremos mención de cómo combatir en su caso una tendencia regresiva en el derecho constitucional mexicano. De una manera muy sencilla, porque eso es tema de otra charla muy amplia también, que sería el control constitucional de las reformas regresivas. Será materia de otra charla. Hoy es la primera parte, identificar la regresión. Y luego, si hay oportunidad, estudienlo de manera autodidacta. O si me quieren invitar y volverse a aburrir, pues podemos dar la segunda parte de esta charla. Y ahora, ¿cómo combatir una regresión ya identificada? Eso será materia de otro tema. ¿Ok? Bien. Veamos ahora. ¿Cuáles son entonces los principales rubros de regresión que yo identifico en el sistema jurídico mexicano? Aclaro, no es una postura política, es una postura jurídica constitucional. Quien desde luego tenga afinidades políticas de cualquier color, todas son respetadas. A los de artículo primero, último párrafo, tolerancia y no discriminación. ¿De acuerdo? Es una postura estrictamente jurídica que pueden o no compartir de manera respetuosa. ¿De acuerdo? Bien. Partiendo de lo anterior, voy a establecer para mí el primer problema de regresividad en el sistema jurídico mexicano, el cual yo lo denomino el hiperreformismo constitucional. Repito, hiperreformismo constitucional. Para estos efectos, partamos de una premisa, queridos amigos. Una vez más, teoría constitucional. ¿Cómo se reforma la Constitución? Y la respuesta la encontramos en el artículo 135 constitucional, donde se establece el denominado método rígido de reforma constitucional. Las leyes secundarias tienen un método flexible. La Constitución, un método rígido. ¿Qué significa que el método sea rígido? Muy sencillo, que para que una reforma constitucional pueda pasar, se requiere que sea aprobada por las 2/3 partes del Congreso de la Unión. Es una mayoría calificada. Las leyes secundarias tienen una mayoría simple, la mitad más 1. La Constitución es una mayoría calificada de las 2/3 partes de los miembros presentes del Congreso de la Unión, pero además exige que esas reformas sean aprobadas, ahora sí, por mayoría simple de las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México. Es un método, o era un método complejo,
o difícil para reformar a la Constitución. Primero, para poner de acuerdo a todas las fuerzas del Congreso de la Unión, y luego para unificar a la mayoría de los estados en torno a la aprobación de estas reformas. Por lo tanto, este método rígido o inflexible tenía como finalidad, ¿qué cosa? Proteger la esencia de la Constitución, salvaguardar esas cláusulas pétreas, evitar esa veleidosa tentación del legislador constituyente de modificar a placer, al gusto o a conveniencia cualquier artículo de la Constitución. Por eso el método, los padres de la nación, Juárez y compañía, y luego en Carranza y compañía, 57 y 17, fijaron un método rígido para proteger a la Constitución, un método hematopoyético, donde la propia Constitución se protege a sí misma. Bien, sin embargo, en atención a la realidad que vivimos, queridos amigos, ustedes recordarán que a raíz de esa cuestionable, por no decir ilegal, supermayoría que tiene ahora el partido en el poder, cuentan con la mayoría en todas las cámaras del Congreso y en todas las legislaturas estatales para poder reformar la Constitución a placer. Por lo tanto, si el día de hoy me preguntaran a mí, desde una óptica constitucionalista, si subsiste o no el método rígido de reforma a la Constitución, mi respuesta sería sí y no. Formalmente, legislativamente, sí. Materialmente, ya no. Y esa es la puerta de entrada a la tendencia regresiva en el constitucionalismo. Y no lo digo yo, España, Inglaterra o Estados Unidos también lo ha sustentado. Dicho en otras palabras, hoy en día tenemos nosotros una inversión al orden. Siempre decíamos que hay una lógica constitucional. La Constitución debe ser un documento sencillo, un documento delgado, esbelto, normativamente hablando, donde solamente se consagran disposiciones fundamentales, esenciales. Por eso son derechos fundamentales. Lo reconocen en la Constitución. Los derechos mínimos, básicos, esenciales, que den forma y organización al Estado mexicano. Pero seamos sinceros, en México esa nunca ha sido la tendencia, y menos el día de hoy. Hoy en día, si quieres reformar algo a nivel secundario, empiezas primero con la Constitución. Y la Constitución mexicana es una de las más obesas, normativamente hablando, de las más complejas, normativamente hablando, a nivel mundial. 136 artículos nada más. Pero cada uno de ellos parece que traen su propia ley reglamentaria y su propia legislación secundaria. Son verdaderas codificaciones, cada artículo de la Constitución. Se ha invertido la regla. Pero todavía más grave ha sido que en los últimos 12 meses, repito, aprovechándose de esta mayoría que tiene el Congreso en las legislaturas, hemos presenciado reformas constitucionales fast track. Reformas constitucionales aprobadas en menos de 24 horas por el Congreso de la Unión y en menos de 24 horas por las legislaturas estatales. Método rígido, formalmente sí, materialmente no. Y eso es muy peligroso, porque cada reforma que se ha venido aprobando en esta metodología fast track, irreflexiva, intolerante con otras posturas, con otros partidos políticos, pareciera también inexistentes. Esta, en lugar de fortalecer la identidad del Estado mexicano, desde mi punto de vista, ha venido debilitando y deformando esa identidad. ¿Ejemplos? Vamos a empezar con 10 ejemplos. Ya vimos la puerta de entrada, el hiperreformismo. Veamos 10 reformas recientes, todas de cuño 12 meses para atrás, donde ustedes verán cuál es la tendencia actual del sistema jurídico mexicano. Arranquemos con un tema sencillito. Jueces sin rostro.
Chéquenlo. Artículo 20, apartado A, fracción décima de su Constitución. 20, apartado A, fracción décima de la Constitución. Reforma del 15 de septiembre de 2024. Fresquecita, recién salida del horno constitucional. Vean lo que dice, fracción décima. Tratándose de delincuencia organizada, el órgano de administración judicial podrá disponer las medidas necesarias para preservar la seguridad y resguardar la identidad de las personas juzgadoras. Ley positiva y vigente. Ley fundamental. Jueces sin rostro. ¿Qué podemos decir al respecto? Síganme. Partamos de una premisa. En México, desde hace muchos años, 1996, creo que ninguna de las damitas que están aquí había nacido, desde 1996 en México se consagra lo que la Suprema Corte ha denominado un régimen de excepción en materia de delincuencia organizada o un derecho penal especial, como la doctrina lo ha matizado. Esta disposición de jueces sin rostro viene a abonar esta teoría del derecho penal de excepción en México. Recordemos qué figuras hay, por ejemplo, de derecho penal de excepción en delincuencia organizada. Esta es una más. Hay unas muy bonitas. Por ejemplo, la delincuencia organizada es el único tipo penal que la Constitución lo define. El único tipo penal que es definido por la propia Constitución. Además, la delincuencia organizada es imprescriptible. Además, en delincuencia organizada puedo duplicar el plazo para detenerte. Ya no son 48, ahora son 96 horas ante el Ministerio Público. En delincuencia organizada puedo aplicarte testigos protegidos para fincarte responsabilidad. O una sentencia donde otra banda se ha declarado existente, la puedo ocupar para acreditar tu propia banda. En fin, es el sistema de excepción de la delincuencia organizada. Juez sin rostro viene a abonar una más de estas figuras. No es una figura nueva en el continente, claro. Brasil, Colombia, Perú y últimamente ese afamado país, El Salvador, la ha incorporado a su régimen constitucional. Sin embargo, no porque en otros países la tengan, vamos a copiarla de manera irreflexiva. ¿Por qué? Porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya ha tenido oportunidad de analizar en varios precedentes la convencionalidad de la figura de los jueces sin rostro. Anoten, por favor, caso García Asto y Ramírez Rojas contra Perú. Repito, García Asto y Ramírez Rojas contra Perú. En este precedente y otros más, la Corte Interamericana ha construido una sólida doctrina en temas de jueces sin rostro y ha determinado que la figura es inconvencional porque viola el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Repito, viola el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. ¿Y qué se consagra en el artículo 8.1? Nada más y nada menos que el famosísimo derecho humano al juez natural, independiente e imparcial. Ese pequeño derecho humano que ven en la sede en la que me encuentro, juez natural, independiente e imparcial, es uno de los pilares de esta noble institución en la que nos encontramos. El juez sin rostro la ataca. ¿Por qué? Porque evidentemente el imputado no tiene conocimiento de qué persona va a juzgarlo. No tiene conocimiento de la independencia de esa persona y por eso no se garantiza su imparcialidad. Es más, ni siquiera puedo recusarlo si hubiera algún vínculo que afectara dicha imparcialidad. Cito de manera textual un párrafo de la Corte Interamericana. Dice: los jueces sin rostro impiden a los procesados conocer la identidad de los juzgadores y por ende no pueden valorar su idoneidad ni su competencia, así como tampoco pueden determinar si configuran causales de recusación. Por lo tanto, afecta su derecho de defensa al no contar con tribunales independientes e imparciales. Recordemos que la imparcialidad, queridos amigos, es una exigencia fundamental en la función jurisdiccional, una condición sine qua non para garantizar un Estado social y democrático de derecho. Por eso, desde mi perspectiva, en este primer ejemplo,
existe una tendencia regresiva en el derecho constitucional mexicano. Pasemos a un segundo tema. La nueva configuración de la Guardia Nacional. Artículo 21 constitucional, reformado el 30 de septiembre de 2024. La nueva configuración de la Guardia Nacional. Septiembre 2024. Partamos de una premisa. Nuestro artículo 21 constitucional, históricamente, desde 1857 y con mayor fuerza en 1917, los padres del Estado mexicano siempre consagraron un principio, una cláusula pétrea de las que hemos hablado. Las instituciones de seguridad pública tienen que ser profesionales, disciplinadas y de carácter civil. De carácter civil. ¿De acuerdo? Una disposición que nos dice no a la militarización. Sin embargo, veamos ahorita cómo está redactado el artículo 21 constitucional. Escúchenlo. Reforma 2024. La Federación contará con la Guardia Nacional, fuerza de seguridad pública, profesional, de carácter permanente e integrada por personal militar, con formación policial y dependiente de la Secretaría de la Defensa Nacional. Personal militar y mando militar. Ya no es Guardia Nacional, es milicia. ¿Qué significa esto? Que nosotros hemos adoptado a partir de septiembre de 2024 un modelo de militarización en las funciones de seguridad pública. Repito, en 2019, hagamos un poco de historia. En 2019 se crea la Guardia Nacional. Y ustedes me dirán, a ver, espérate. Desde que se crea la Guardia Nacional, siempre fue un órgano armado y un órgano conformado por milicia. Sí, es cierto. Desde 2019. Entonces, ¿por qué atribuyes que en 2024 se militarizó? Vamos a platicarlo. Resulta que en 2019 se crea la Guardia Nacional y se establece una condición suspensiva en los transitorios de la Constitución. ¿Cuál era esta condición suspensiva? Que la Guardia Nacional, como ente militar, solamente podía estar en funciones hasta 2024. ¿Qué significa esto? Se le da al Estado mexicano 5 años. ¿Para qué cosa? Profesionalizar a su policía, capacitar a la policía y paulatinamente ir, ¿qué cosa? Sustituyendo militares por cuerpo civil profesional. ¿Qué fue lo que pasó? Llega 2024 y ¿qué sucede? ¿Tenemos policía capacitada, profesionalizada, civil, preparada? No. ¿Qué fue lo que hizo? Reforma 2024. Borro esa condición suspensiva, elimino esa condición que yo tenía y abiertamente reconozco a nivel constitucional la militarización. ¿Pueden verlo? Sí. 2019, un régimen de transición. Se reconoció el problema. No queremos militarización, pero es necesaria. 5 añitos en lo que cambiamos, en lo que nos capacitamos. Ajá, sí, seguro. Llega 2024 y se militariza a la Guardia Nacional. Lejos de regresar a sus cuarteles, ahora abiertamente desempeñan funciones de seguridad pública. ¿Y saben qué es lo más grave? Que tiene un fuero militar, acorde al artículo 13 constitucional. No obstante que tenemos una sentencia de la Corte Interamericana en contra, ¿en qué asunto? Rosendo Radilla Pacheco. No militarización de las funciones de seguridad pública. Septiembre de 2024, pasamos por el arco del triunfo dicha sentencia de condena y adoptamos un modelo de militarización. Me parece que aquí también hay regresividad. Tercer ejemplo. Rediseño de las funciones de investigación delictivas en el Estado mexicano. Rediseño de la función de investigación en el Estado mexicano. ¿Qué artículo me encuentro? Me encuentro también en el 17, en el 17 y 21 constitucional mexicano. Vamos a platicar de esto. Rediseño de la función investigadora en México. Una vez más,
cláusulas pétreas, historia del constitucionalismo mexicano. Desde 1857 y con más fuerza desde 1917 se implementó un sistema acusatorio en México. Quien diga que llegó en 2008 no conoce el derecho constitucional mexicano. Otro día platicaremos de eso. Mitos y realidades del sistema acusatorio. Hoy no es el día. Pero por favor, que no les vendan la idea que los derechos humanos llegaron en 2011. No es cierto, falso. Y que el sistema acusatorio es 2008. Tampoco, falso. Desde 1857 los tenemos. Y es más, me puedo ir desde antes. Sentimientos de la Nación y Constitución de 24. Pero no es el momento, no es el día. Además no quiero aburrirlos con eso. Lo importante es que entendamos que desde 1857 y con mayor fuerza en 1917 a plenitud, la investigación de los delitos le corresponde al Ministerio Público, que se auxiliará de las policías. ¿No es así? 1917. Pues ¿qué creen? Reforma de diciembre 2024. Anótenla. Diciembre 2024. Fresquecita, calientita todavía la Constitución. Vean lo que dice el artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público, a la Secretaría de Seguridad Pública del Ejecutivo Federal, a la Guardia Nacional y a las policías en el ámbito de sus competencias. ¿Qué significa esto? Que ya no son dos jugadores en la función de investigación. Ministerio Público y Policía. Ya no son dos. Ahora, ¿cuántos son? 4. Guardia Nacional son 4. Y Secretaría de Seguridad Pública. Por lo tanto, ¿qué podemos nosotros entender? Militarización en funciones de seguridad pública y militarización en la investigación de los delitos. Policía, Cuerpo Civil, milicia, mando de fuerza letal. Podemos nosotros entender, bajo una perspectiva lógica, a un policía incapacitado y desarrollado en funciones de fuerza letal realizar investigaciones científicas del delito. Ejemplos, hay muchos. En los medios vemos todos los días ejemplos de violaciones a derechos humanos cometidos por el ejército. Claro, yo cuando fui juez federal tuve la fortuna de ser juez de distrito aquí en la Ciudad de México por 5 años, coordinar 2 años toda la Ciudad de México en fuerza judicial y en fuerza legislativa también y policial. Pues ejemplos eran muchos de cómo el ejército pues no tiene la formación de prevención del delito, no tiene la formación de investigación del delito. Incluso tuve la oportunidad de capacitar en varias ocasiones a la Sedena en convenios de Consejo de la Judicatura Federal, que en paz descanse, con la Sedena. Y nos mandaban a jueces federales a capacitar a militares. Imaginen ustedes, llegaba yo y, señores del ejército, hacía un auditorio lleno como ustedes, de rangos altos, rangos medios, tropa. Por favor, no violen derechos humanos, no torturen. Digo, no abrazos ni balas, eso jamás. Pero ¿qué creen que era lo primero que me decían? ¿Y usted ha estado frente a un delincuente? ¿A usted le han disparado? ¿Han intentado matarlo? Realidad que tenemos en el día a día. Un complejo sistema que se optó por resolverlo modificando la forma de investigación del delito, también militarizándola. ¿Y saben qué es lo más grave además? Que la Secretaría de Seguridad Pública también se rediseñó. Chequen la reforma a su ley orgánica. Ahora, Secretaría de Seguridad Pública, ¿qué funciones tiene? 1, es la que concentra el empleo de tecnologías de la información y comunicación en materia de combate a la delincuencia. Esto es, puede pedir cualquier información, cualquier dato, a cualquier dependencia de cualquier persona, legalmente autorizado. 2, coordina todo el sistema de seguridad pública y de inteligencia a nivel nacional. Ya no hay CISEN, ahora lo absorbió Seguridad Pública. Además, homologa todos los estándares, crea todos los protocolos y establece todos los criterios a nivel nacional en materia de seguridad pública y combate a la delincuencia. Ellos mismos ponen las reglas de cómo investigar y cómo combatir. Y por último, digo, para aquello de las dudas nada más, esta secretaría es la que otorga fondos
y audita los fondos en materia de seguridad pública. ¿No me quieres hacer caso, Estado? Pues te cierro la llave. No hay dinero. Que te portaste mal. A ver, una auditoría, por favor, supervisen que te gastes tus pesitos que yo te di para seguridad pública. Control económico, control monetario de todo el país. Por lo tanto, advierto, además de una tendencia regresiva, una exacerbada concentración de funciones en un órgano administrativo. Y perdónenme que piense mal, pero cuando tuve el privilegio de estar en la Suprema Corte como secretario de Estudio y Cuenta por 5 años, luego como juez federal de carrera judicial por 5 años, solo en ese lapso de 10, porque tengo carrera judicial de 22 años, solo en esos últimos 10 años, ustedes no me dejarán mentir, quien detiene a la delincuencia son los policías, son militares, pero ellos no los ponen a disposición, sino que llaman a la policía: oye, MP, tú vas a decir esto, que lo encontraste así, lo detuviste así, y firmas el parte informativo homologado. Y cuando llegan a juicio, ¿qué dicen? No me acuerdo, me remito a mi parte, es que no estoy seguro. Pues no eran ellos, es el ejército quien hace todo. Entonces, para la defensa y para los juzgadores es un dolor de cabeza esta situación. Hallar la verdad histórica, el derecho a la verdad de las víctimas, muy complicado con ese esquema. Y cierro. ¿Realmente el Ministerio Público será quien coordine las investigaciones? No. Yo creo que no. Digo, ya tan solo estamos viendo las noticias el día de hoy. Posiblemente anuncien un cambio en la Fiscalía General de la República. No es un órgano autónomo ni independiente. Y Secretaría de Seguridad Pública ha absorbido todas las funciones del Estado. Estamos invirtiendo la regla. Ya no hay prevención, ahora todo será combate y sanción. El órgano que prevenía, ahora es el órgano que investiga y acusa. Me parece que hay regresión también en este rubro. Siguiente ejemplo. La reforma al artículo 19 constitucional en materia de prisión preventiva oficiosa. Creo que no amerita mayor explicación, creo que podemos dar por sentado esto, que el catálogo del artículo 19, párrafo segundo de la Constitución ha venido increciendo constante y permanentemente. Su último hit, el último grito de la moda, huachicol, extorsión y delitos fiscales. ¿Qué significa? No obstante que tenemos 2 sentencias de condena, Zompán de Tecpile y Daniel García y otros, ambas recientes, 2021-2022, en materia de prohibición y condena de prisión preventiva oficiosa, ¿qué hace el Estado mexicano? Pasa por alto ambas sentencias, incurre en desacato ambas sentencias y aumenta el catálogo de prisión preventiva oficiosa, automática, irreflexiva, carente de motivación, debate y análisis. Ese es el vicio de inconvencionalidad. No la prisión preventiva justificada. Esa sí es convencionalmente válida. Es la oficiosa la que no está permitida por la automaticidad, porque implica cero reflexión por parte de los jueces. Con esto, que lo doy por sentado, creo que no merita mayor explicación, el caso es grave, los llevo a algo más grave todavía, digo, por si estaban llorando, para que lloren con ganas. Ahora los llevo al 6º ejemplo. Adición de una cláusula restrictiva de interpretación a nivel constitucional. Repito y explico. Adición de cláusula restrictiva de interpretación en materia de prisión preventiva oficiosa. Esta hermosa reforma es de diciembre de 2024. ¿Qué se estableció en el artículo 19? Como todos ya lo saben, una cláusula que restringe la interpretación en materia de prisión preventiva oficiosa. Leo de manera textual. Para la interpretación y aplicación de las normas previstas en este párrafo, entiéndase prisión preventiva, los órganos del Estado deberán atenerse a su literalidad, quedando prohibida cualquier interpretación análoga o extensiva que pretenda inaplicar, suspender, modificar o hacer nugatorios sus términos o su vigencia, ya sea de manera total o parcial. Traducción.
Recuerden que hace muchos años se criticaba lo que dijo Montesquieu, que el juez era simplemente la boca de la ley, y lo criticábamos porque es que la función del juez, artículo 17-21, no puede limitarse a la mera aplicación literal de la ley, porque tenía que interpretar, platicamos que amigo en el receso, ponderar, interpretar, analizar, construir, integrar la ley. Pues no. Ahora artículo 19 de la Constitución nos regresa varios siglos atrás para establecer que en prisión preventiva oficiosa el juez solamente es la boca de la ley. Está prohibido interpretar en cualquier forma para inaplicar la prisión preventiva oficiosa. ¿Y los tratados, apá? ¿Y la presunción de inocencia? ¿Y mi derecho a la defensa? ¿Y el debido proceso? ¿Y las sentencias de condena? ¿Cuál ha sido el último grito de la moda? Suprema Corte y tribunales colegiados se abrazan a una supremacía constitucional irreflexiva y arcaica para sustentar que por encima de la Constitución, nada. Y lo que diga el Tribunal Interamericano o los tratados internacionales no tienen peso por encima de la Constitución. Me parece que es otra tendencia regresiva en el constitucionalismo mexicano. Voy un poquito más rápido ya por razón de tiempo, no quiero cansarlos, pero por favor lean el artículo 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Esas son las pautas interpretativas en materia de derechos humanos. Si alguien quiere saber de interpretación constitucional en materia de derechos humanos, no vaya al 19, vaya al 29, pero de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ahí van a encontrar las 4 pautas interpretativas que el legislador democrático y garante y protector de derechos humanos debió haber adoptado, no la regresiva cláusula que estamos analizando. Siguiente ejemplo, 3 más y concluyo por razón de tiempo. El principio de la eliminación del principio de proporcionalidad de las penas. La Constitución ya elimina el principio de proporcionalidad de las penas. A ver, ¿cómo está eso? Recuerden que el artículo 22 de la Constitución nos dice que todas las penas tendrán que ser proporcionales a la afectación, al daño, al menoscabo que se haya ocasionado. Pero, ¿qué nos dice ahora? Reforma, anótenla. Artículo 19 también de la Constitución, igual reforma 2024, solamente leo la última parte, que dice: a cualquier nacional o extranjero involucrar en la fabricación, distribución, enajenación, traslado, internación al territorio nacional de armas de forma ilícita, recuerden el Rápido y Furioso, que nos ha venido doliendo mucho, o a cualquier extranjero que realiza actividades al margen de la ley vinculadas con el artículo 40 de la Constitución, es el que habla de la injerencia o intervencionismo de un país extranjero en México. ¿Qué dice la Constitución? Escuchen: se le impondrá la pena más severa posible y además la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Traducción: cualquier actividad relacionada con el tráfico de armas, que tiene que ser penado, claro que tiene que ser penado, y a toda persona extranjera que intervenga en la política mexicana, así como que se meten a detener a nuestros delincuentes, o nos cancelan las visas de los gobernadores, o hacen proselitismo de pedir ayuda a otros países, todo lo que estamos viviendo, ahora lo positivizan en un tipo penal y dicen que se aplicará la pena más severa posible. Traducción: pena máxima en todos los casos. ¿Para qué vamos a agradar mínima, media, máxima, equidistantes o puntos exactos? Se acabó. Ese es principio de proporcionalidad arcaico y en desuso, porque ahora a partir de diciembre de 2024 se establece un nuevo principio de penas más severas en 2 delitos: tráfico de armas e intervencionismo o injerencia al Estado mexicano. Pero además se agrega, no en el 19, en el catálogo, párrafo segundo, sino 2 párrafos abajo, una nueva causal de prisión preventiva oficiosa, cuando dice que en estos casos la medida cautelar siempre será la prisión preventiva oficiosa.
Y aún hay más, no se preocupen, agárrense. En el artículo 40, al que les acabo de comentar, que habla de injerencia o intervencionismo, ¿qué es lo que nos dice? Que se establece una cláusula de protección al Estado mexicano. Escuchen lo que dice. Tampoco se consentirá intervención en investigación y persecución alguna sin la autorización y colaboración expresa del Estado mexicano. Entiéndase, Donald, ahí tengo un mensaje de la 4T. No puedes ejercer ningún acto de investigación, me quedo Donald, en territorio nacional, so pena de violar mi soberanía nacional. ¿Saben qué? Esta cláusula es innecesaria. Es la cláusula de no intervencionismo o no intromisión. ¿Y saben qué? La tenemos regulada hace más de 70 años. ¿En qué instrumentos? Carta de la OEA y Carta de la ONU. Ya están ahí. Ningún país puede meterse al territorio nacional e investigar sin el permiso del otro. ¿Era necesario ponerlo en la Constitución? No, no era necesario. Ya forma parte del jus comune internacional, de ese jus cogens internacional, el derecho internacional de los derechos humanos. La pregunta es aquí, ¿cuál es el mensaje que se pretende mandar? Y me parece que no es un mensaje muy alegre que digamos. Simplemente veamos, repito, la exhibición de actos de corrupción de funcionarios de todos los niveles y de todos los colores de los partidos a través de organismos internacionales. ¿Será realmente un mensaje de defensa al Estado mexicano o una advertencia velada a otros países para que no continúen balconeando a nuestros políticos? Penúltimo, lo denomino centralismo constitucional en materia de protección a las mujeres contra la violencia. Repito, penúltimo ejemplo, centralismo constitucional en materia de protección a las mujeres en contra de la violencia. Y ustedes dirán, a ver, pues, ¿qué tiene de malo? Pues, proteger a la mujer, claro que hay que protegerla, claro, bajo un principio de igualdad, no de discriminación negativa, ¿de acuerdo? ¿Qué nos dice el artículo 73, fracción 21, inciso C? Repito, 73, fracción 21, inciso C, reformado en noviembre 2024. Dice, las autoridades federales podrán conocer de las medidas u órdenes de protección que deriven de violencia de género en contra de las mujeres. ¿Qué nos está diciendo la Constitución? Que las autoridades federales, llámese Ministerio Público o jueces, pueden ejercer facultad de atracción para conocer asuntos vinculados con violencia de género contra las mujeres. Y ustedes dirán, ¿y qué tiene de malo esto? No, en principio nada. Me parece plausible, me parece correcto, me parece adecuado que la Federación coadyuve en la protección de la mujer. ¿Dónde está la crítica? Bajo una perspectiva de política criminal, yo les haría dos preguntas. La primera, ¿no es esto un centralismo judicial? Dicho en otras palabras, ¿no es un reconocimiento tácito de la incapacidad, de la desorganización, de la falta de articulación de los estados? Y por eso la federación tiene que entrar a hacer el quite. Si ustedes me dijeran, es que este artículo, esta reforma viene acompañada de un plan nacional para reformar las fiscalías, para fortalecerlas, para capacitarlas en materia de violencia de género, se las compro. Va a ser una coadyuvancia, pero así como está planteada, mi lectura no es de coadyuvancia, mi lectura es de ineficacia de la autoridad estatal. Y por ende, en un discurso, narrativa simbólica de protección, otorgo la facultad de atracción a la autoridad federal. Y la segunda pregunta que les hago es, a ver, en su experiencia, solo reflexionen, ¿realmente la autoridad federal investigadora está tan capacitada, cuenta con todos los recursos necesarios, su actividad es óptima como para realmente absorber facultad de atracción de asuntos estatales?
me parece que a duras penas puede con sus propios asuntos. Y son pocos. Ahora que es de facultad de atracción, bueno, juzgados, hoy en día, federales, la vergüenza. Yo pertenezco a una institución más de 22 años de carrera judicial. Y sé que muchos aquí aman al Poder Judicial, amamos al Poder Judicial. Ahora, ¿cuáles son los nuevos acuerdos de los jueces? Como no tenemos dinero, como no hay recursos materiales, como no tenemos hojas, como no tenemos copias, como no tenemos toner, tú casi trae y anótalo, trae y toma nota directamente o ingresa vía electrónica. Yo no te puedo dar copias de nada. Compañeros me han dicho que ni siquiera agua tienen ya, ni papel de baño. Entonces, imaginen ustedes. Y todavía quieren echarle más trabajo con facultades de atracción. Qué bueno que se proteja a la mujer. No estoy en contra de eso. Me molesta el simbolismo. Me molesta que realmente es discurso. No viene aparejado realmente por actividad material, jurídica o de capacitación en la materia. ¿Y saben qué es lo más grave? Ahí se las paso al costo. Una primicia. Aún no es oficial. Es solamente un proyecto que ya se está discutiendo en las cámaras, porque me invitaron a participar y yo por congruencia, pues de carrera judicial me negué. Pero ya hay un proyecto de ministerios públicos por voto popular. Así que bienvenidos a la era democrática de la Fiscalía General de la República y las fiscalías locales. MPs por voto popular. ¿De acuerdo? Así que si me dicen que esta es una medida protectora, yo diría sí, formalmente, materialmente es discurso, es simbolismo, es derecho penal simbólico. Y por último, ya para finalizar, y desde luego pues ya no cansarlos, la joya de la corona. Todo esto, queridos amigos, llega a la última tendencia regresiva: inimpugnabilidad de las reformas a la Constitución y negativa de suspensión con efectos generales en el amparo contra cualquier amparo contra leyes. Reforma los artículos 105 y 107 de la Constitución del año pasado y la nueva ley de amparo, las nuevas reformas de la ley de amparo apenas de hace un mes. ¿Qué nos dice la Constitución y la ley de amparo? Ninguna de mis reformas a la Constitución puede ser impugnada ni a través de acciones, ni controversias constitucionales, ni juicio de amparo. Y si tú, gobernado, osas interponer un amparo contra leyes, que no se llama así, es amparo contra normas generales, nombre correcto técnico, la suspensión que te tengo que dar, casi, te voy a dar suspensión, pero con un principio de relatividad exacerbado. No hay efectos generales, solamente te protege a ti y no a los demás. Oye, pero es una ley inconvencional que afecta que vengan todos a ampararse. Y si no vienen, se les aplica. Porque ahora ya se le quitó a los jueces de distrito que teníamos esa potestad de decir, te otorgo la suspensión, doctora, pero como este acto afecta a todas las mujeres, la hago extensiva a todas las mujeres en protección eficaz de derechos humanos. Esa cláusula ya desapareció. Por lo tanto, además de que son regresivas, además que tenemos una clara tendencia regresiva, son inimpugnables, ordinariamente o extraordinariamente. Dicho en otras palabras, ni en control difuso, ni en control concentrado. Y el amparo ha perdido eficacia, porque ahora la suspensión la han venido desinflando constantemente. Queridos amigos, desde mi punto de vista, desde hace un año, con mayor énfasis, el último lustro, con mayor claridad, hemos venido nosotros viviendo una transición hacia una tendencia regresiva en el orden constitucional mexicano y el amparo. Vienen reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales. También amenazan con quitar algunas figuras, reformar y poner más y más candados para el acceso a la justicia. ¿Y quién nos podrá defender de esto? Me parece que ni el Chapulín siquiera nos podrá defender. Yo en otras conferencias
en barra de abogados, en el ilustre colegio de abogados, en fin, he propuesto algunas soluciones desde la perspectiva ahora académica. Ya no soy funcionario judicial, ahora soy yo solamente académico y desde luego consultor en algunos temas. Entonces, queridos amigos, hay algunas propuestas. Desde mi punto de vista, hay algunas salidas difíciles que requieren construcción teórica, jurídica y cimientos constitucionales. Sí, pero sí la hay. Anticipo y doy solamente la cápsula, la básica. Esa defensa está aquí, donde estamos, en la figura de los jueces. El juez independiente, el juez imparcial, pero lo más importante, el juez conocedor del derecho constitucional y la doctrina de los derechos humanos. El juez que a través de su defensa, que son sus sentencias y sus resoluciones, trate de abrir camino para que otros abogados lo sigamos. Lamentablemente, y otro diagnóstico de realidad, muchos jueces, aun y cuando son capaces y autónomos, con estas espadas que penden sobre sus cabezas llamados tribunales de disciplina, más aparte exhibiciones mediáticas, prefieren, y los entiendo, yo lo viví en carne propia, mejor dejar pasar para no comprometer su propia vida, su propio trabajo o su independencia. Una grave situación que desde luego no es el momento ni es el foro para analizarla, pero simplemente, queridos amigos, sí hay salidas, sí hay solución jurídica. Y como les dije, como son mi grupo favorito aquí en el instituto, por ser el único que tengo, entonces el día de hoy, entonces les dejo ya como última reflexión una tesis. Anótenla, por favor. La base de todo esto está en dos instrumentos. Si quieren analizar o estudiar cómo salir de esta situación, les voy a dar dos herramientas básicas. El ABC, mis primeras letras. Luego, si hay oportunidad y no los aburrí mucho, podemos platicar sobre la segunda parte de la charla, cómo defendernos. Ya identificamos el problema, ya vimos cuál es el problema, ya vimos cómo nos está permeando el problema. Ahora vendría cómo nos podemos defender, será materia de otra charla, pero les doy mi botiquín básico, mis medicinas básicas. Es una tesis y un precedente interamericano. Anótenos, por favor. Primero la tesis. Es la 2.029.434. Entre otras. La 2.029.434. De la primera sala, ya extinta lamentablemente, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Escuchen lo que dice. Si decimos que hay regresividad en el derecho constitucional, violamos la progresividad. Escuchen esta tesis. Principio de progresividad, metodología de análisis en su vertiente de prohibición de regresividad para actos legislativos. Como anillo al dedo. Ni mandado a hacer. Y el segundo precedente, anótenlo. Almonacid Arellano versus Chile. Almonacid Arellano versus Chile. En ese precedente van a encontrar ustedes que la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, desde el año 2016, visionaria, 19 años antes, pareciera que le manda un mensaje a los jueces en México y les dice: juez en México, a pesar de que las leyes los obliguen a tener obediencia de sus leyes nacionales, como lo que acabamos de ver, esas cláusulas tan graves que clausuran derechos humanos, dice Almonacid Arellano versus Chile: ustedes están obligados a respetar la Convención Americana sobre Derechos Humanos y a no permitir que ninguna disposición nacional que contravenga derechos humanos genere responsabilidad internacional para el Estado. Es un verdadero llamamiento a una función judicial valiente e imparcial, mismo llamado al que me sumo, ya no como juzgador. Lo fui durante muchos años
y la defendía la Constitución. Hoy en día, desde mi trinchera académica, lo sigo haciendo. Por eso aprovecho este momento tan importante y esta invitación que me hacen para reiterar: sean juzgadores de carrera o jugadores electos democráticamente, no importa cómo llegaron. Lo importante es que son ustedes juzgadores y defensores naturales de la Constitución. Asuman con responsabilidad ese reto. Y ese reto es compartido para toda la sociedad en todos los sectores. Me congratulo por estar aquí. Muchísimas gracias. Bien.